Aforismos. Lev Tolstoy, parte 18. Todos sabemos lo difícil que es modificar la propia vida y volvernos como nos gustaría ser. Pero cuando se trata de otros, parece que bastara con ordenar e intimidar para que los otros se vuelvan como nosotros queremos que sean. Todo ser humano sabe que cualquier tipo de violencia es malo, y sin embargo, para quitar a la gente la costumbre de la violencia, a nosotros que exigimos que se nos tenga el más profundo respeto, no se nos ocurre nada mejor que inventar lo que ahora tenemos para este fin: cárceles, ejecuciones. Un Estado con fundamento en la violencia. La gente está tan acostumbrada a la violencia que piensa que vive pacíficamente, solo porque hay juzgados, policía, ejército. Pero esto no solo no es verdad, sino que por el contrario, todos los juzgados y la policía y los ejércitos impiden más que ninguna otra cosa que la gente viva en amistad y armonía. Las personas depositan sus esperanzas en estas instituciones y dejan de preocuparse de establecer con sus propios recursos una vida pacífica entre ellos. Ninguna condición puede hacer que el asesinato deje ser la violación más brutal y más evidente de la ley divina, expresada tanto en todas las doctrinas religiosas como en la conciencia del ser humano. Y sin embargo, en todo aparato estatal, el asesinato, tanto si se trata de un castigo como si es perpetrado en la guerra, se considera un asunto legítimo. Al altar del dios de la violencia se han ofrendado ya tantas víctimas, que con dichas víctimas se habría podido poblar 20 planetas del tamaño de la Tierra. ¿Y acaso se ha obtenido algún resultado? Ninguno, salvo que la situación de los pueblos empeora cada vez más. Y la violencia sigue siendo el dios de la muchedumbre. Ante su altar, bañado en sangre, la humanidad parece haber decidido prosternarse por los siglos de los siglos, al son del tambor, el ruido de los cañones y las lamentaciones de una humanidad ensangrentada. Adin Valou. Las consecuencias nefastas de la superstición de la violencia. El mal del que la gente cree defenderse utilizando la violencia es incomparablemente menor que el que se hace unos a otros cuando se defienden utilizando la violencia. Todo acto de violencia irrita al hombre en vez de calmarlo. Y por eso es evidente que no es por medio de la violencia como se puede mejorar la vida de los hombres. Si se planteara la cuestión de cómo hacer que el hombre pudiera liberarse de toda responsabilidad moral y cometiera los actos más perversos sin sentirse culpable, sería difícil encontrar un método más eficaz que la superstición a propósito de que la violencia puede contribuir al bienestar de la gente. La violencia genera solo un parecido con la justicia, pero aleja a la gente de la posibilidad de llevar una vida justa sin violencia. ¿Por qué el cristianismo se ha pervertido tanto? ¿Por qué ha caído tan bajo la moral? La razón es una: la fe en la eficacia de un régimen de violencia.
Solo la no resistencia al mal mediante la violencia llevará a la humanidad a sustituir la ley de la violencia por la ley del amor. La doctrina de la no resistencia al mal mediante la violencia no es una ley nueva, es únicamente señal de esa desviación indebidamente permitida por los hombres de la ley del amor. Es únicamente señal de que la admisión de cualquier acto de violencia ejercida contra el prójimo, sea por venganza o por un intento de salvarse uno mismo o salvar al prójimo del mal, es incompatible con el amor. Nada impide el mejoramiento de la vida humana, tanto cuanto el deseo de los hombres de mejorar su vida mediante actos de violencia. Y es que la violencia de los unos hacia los otros es lo que sobre todo los distrae de lo único que puede mejorar su vida: esforzarse por ser mejores personas. Cuando le preguntaban a Sócrates dónde había nacido, respondía: en la tierra. Cuando le preguntaban de qué país era, respondía: del mundo. Qué grandes son esas palabras, porque el hombre no odia a la gente y le haga daño solo porque vive en tierras desligadas de las suyas y acepta que lo gobiernen unas y no otras personas. Todo ser humano debe recordar que las lindes terrestres y los distintos gobiernos son cuestiones humanas, pero que ante Dios todos somos habitantes de una misma tierra y todos estamos bajo el poder supremo de la ley divina, no humana. Es posible enseñar a la gente si se le revela la verdad y se le da un buen ejemplo, pero de ninguna manera forzándola a hacer lo que no quiere. Si cada uno de nosotros, en vez de querer salvar al mundo, trabajara en su propia salvación, y si en vez de querer liberar a la humanidad, intentara librarse a sí mismo, ¿cuánto habríamos hecho por la salvación del mundo y la liberación de la humanidad? Alexandr Ivanovich Herzen. Si el hombre cumple con su deber interior, si vive para el alma, aún sin percatarse cómo, servirá de manera efectiva al mejoramiento de la vida común. Si ves que el orden social es malo y quieres arreglarlo, sabe que para esto hay un solo medio: que todas las personas se vuelvan mejores. Y para que todas las personas se vuelvan mejores, tú solo tienes una forma: volverte mejor tú mismo. Nuestra vida sería maravillosa si fuéramos capaces de ver aquello que arruina nuestra felicidad. Y aquello que arruina nuestra felicidad es sobre todo creer que la violencia puede darnos la felicidad. Tergiversación hecha por la doctrina eclesiástica del mandamiento de Cristo sobre la no resistencia al mal por medio de la violencia. La base de la organización social de los paganos era la venganza y la violencia, y así debe ser. La base de nuestra sociedad cristiana debería ser inevitablemente el amor y la renuncia a la violencia. Y, sin embargo, la violencia reina todavía. ¿Por qué? Porque lo que se predica como doctrina de Cristo no es una doctrina.